Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para el nuevo estado y continuamos nuestra serie de ¿Quién es Juan Ponce de León?, donde estamos leyendo y discutiendo la obra de Álvaro Huerga, La familia Ponce de León, del año 2009, que trata, entre otros temas, pues la biografía de Juan Ponce de León, el primer evangelizador de estas tierras borincanas. Este es nuestro video número 10, donde nuevamente vamos a hacer una breve nota al calce para discutir algo que Huerga menciona en su obra, pero en la cual pues obviamente no abunda, y por eso estamos pues cogiendo este break para pues referirnos a textos externos a la obra que pues en mi opinión son necesarios para abundar dentro de lo que es la vida de Juan Ponce de León. Y en este décimo video vamos a hacer una nota al calce para discutir brevemente este texto que tenemos en pantalla, que es la famosa biografía de Juan Ponce de León, escrita por Vicente Murga en el 1958, cuyo título completo pues, es Juan Ponce de León, fundador, primer gobernador del pueblo puertorriqueño, descubridor de la Florida y del estrecho de las Bahamas, que básicamente pues, agrupa los tres grandes logros de Juan Ponce de León. Y vamos a hablar de esta obra, ¿no? Como pueden ver, esta obra es parte también de la serie de la historia documental de Puerto Rico, el tomo 24. Recordemos que, pues, el libro que estamos discutiendo es el tomo 18, y puede crear un poco de confusión, pero hay que recordar que la familia Ponce de León, escrita en el 2009, pues digamos que es la biografía más al día, más accesible, ¿no? Y más, digamos, asequible en términos de Juan Ponce de León. Se escribió en el 2009 y por eso pues es el volumen 18. En cambio, esta que tenemos aquí sí, es el volumen 24, pero lo que sucede es que, como pueden ver abajo, es la tercera edición del texto, en el sentido de que pues este texto originalmente se publicó en el 1958, ¿no? Y este libro, pues, y esta obra más que nada la hemos referenciado a lo largo de la serie. Y básicamente me tomé el tiempo de leerlo. Leí el libro en 2 días y es muy interesante, ¿no? La lectura es muy interesante. Esta tercera edición se escribe después, o por lo menos el prólogo de la tercera edición se escribe después del libro de la familia Ponce de León, y hay unas informaciones muy interesantes que vamos a discutir, que no se tocan en este, ¿no? Que las vamos a hablar aquí luego de la lectura. Estamos comparando los dos autores que pues técnicamente pues son los dos biógrafos principales de Juan Ponce de León. Y como pueden ver, pues fue una lectura muy amena y me alegro mucho de haber sacado el tiempo, porque pues hay unas cosas bien chéveres que vemos en esta obra. Vemos también los diferentes tonos, ¿no? El estilo de Murga en comparación con el estilo de Huerga, ¿no? Y vemos que pues este libro pues se publicó gracias a la Universidad Católica, ¿no? En el 2015. Y ya para este momento, pues Huerga seguía vivo, ¿no? Huerga muere en el 2018, si no me equivoco. Puede ser 19, 18, disculpen, 2018. Y nada, leí este libro y hay varias cosas que me gustaría tocar, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, este libro se hizo en el 1958, hace escasamente 65 años. Y aunque ustedes no lo crean, esta es la primera biografía formal que se hace de Juan Ponce de León, ¿no? Anterior a esta biografía, según tengo entendido, pues hay personas que ya habían tocado el tema de Juan Ponce de León, específicamente pues Cayetano Colitoste y obviamente pues Salvador Bravo, ¿no? Y algunos podrían decir que también José Julián Acosta, ¿no? Como parte de su trabajo histórico, de seguro en algún momento tuvo que haber hablado, por lo menos, pues, en breve o significativamente, de Juan Ponce de León. Pero más que nada, previo a este libro, lo que teníamos eran, pues los escritos de Salvador Brau, de Colitoste. Hay otros historiadores que también, pues, han dado de qué hablar. Como mencionamos anteriormente, Salvador Tío, ¿no? Mencionamos su nombre en videos anteriores en relación a sus teorías de quiénes eran los padres de Juan Ponce de León. Pero yo lo que quiero que tengan en mente es que para ser Juan Ponce de León, que nuevamente es la raíz de todo en Puerto Rico, y eso es parte de esta serie, de explicar por qué es la raíz. Tengan en mente que esto es un hombre que nació en el siglo XV, y Puerto Rico no le hace una biografía de verdad hasta el siglo XX, para ya después de ese mediados del siglo XX, bueno, ya en mediados del siglo XX la misma figura de Ponce de León está en deterioro, ¿no? Que sabe Dios si todo esto es parte de una iniciativa, tú sabes, de Jaime Benítez, de Luis Muñoz Marín.
Miren, mucha gente habla de Luis Muñoz Marín como si él fuera, tú sabes, el dios omnipotente durante 15 años en Puerto Rico, como si él fuera un emperador, y hasta cierto punto pues sí lo era, pero cuando la gente habla de Luis Muñoz Marín como si fuera el responsable de todas las decisiones de los populares, pues eso siempre hay que cogerlo con pinzas, pero a lo que me refiero es que más que nada, como parte del proyecto popular, ¿no? Populista, liberal, ¿no? Algunos dirían socialdemócrata, pero más que nada progresista y modernista dentro de lo que era ese momento de la de la guerra y de la posguerra, ¿no? Y de cómo pues habían diferentes agendas. En lo cultural pues tenemos lo que es el nacionalismo cultural y tenemos también lo que es el ICP, ¿no? Y cómo eso a lo largo del tiempo pues toma diferentes formas. Y pues quizás en este momento pues la idea de Ponce de León era muy importante porque esta obra se hace en el 1958. El prólogo, hay una proclama de Luis Muñoz Marín en relación a Juan Ponce de León, que yo hice un video y lo pueden buscar, ¿no? Es más, lo voy a postear aquí en las notas para que ustedes lo vean. Y recientemente, pues también me enteré que en el 1957, un año previo a esta publicación, pues la Divetco hace una película de Juan Ponce de León que también la pueden buscar en el canal, ¿no? Creo que al momento de subir este video la voy a subir como 2 o 3 videos después. No, no, ya el momento de este video está arriba. Nada, la pueden buscar, se llama Yo Juan Ponce de León. O sea, que este momento de los late 50s, ¿no? Parece que entre las diferentes cosas que estaban haciendo culturales, pues el Juan Ponce de León es un punto importante, pero a lo que me refiero es que esta es la primera biografía formal. Y leyendo el prólogo, pues Huerga hace un excelente trabajo, o sea, de contextualizar la obra y de hablar respecto a las particularidades, ¿no? Y como mencioné, esta obra le escribe Vicente Murga, ¿no? Y Vicente Murga, como mencioné, más allá de ser pues el primer biógrafo dentro de estos dos biógrafos que estamos utilizando un montón en esta serie, que es Huerga y Murga, pues Murga nació en el 1903 y muere en el 1975. Y aunque no he encontrado una biografía apropiada, ¿no? Lo que he visto es que fue un profesor y fue un profesor clave a los principios de la Universidad Católica. Sin embargo, me he dado cuenta que tuvo roces con personas y eso habla Huerga, ¿no? Y muy interesantemente, al parecer, pues Huerga estuvo desde los comienzos de la Universidad Católica, parece que es una institución allá, al igual que Álvaro Huerga en su respectivo campo. Y sucede que para los 1950, este caballero tiene roces con McManus, ¿no? Que es el cardenal McManus de Ponce, que técnicamente lo despide, ¿no? Huelga y McManus no se llevan bien. McManus vota a Murga de la Universidad Católica y ese despido va a causar una reacción en cadena muy, muy interesante, de la cual va a salir este libro, curiosamente, ¿no? Porque estamos hablando aquí de los 1950 y sucede que este señor, Vicente Murga, pues es un académico, ¿no? Y la gente lo conoce. Y sucede que luego que lo votan de la Católica, Vicente Murga va a la UPR por favor de Jaime Benítez, ¿no? Que me imagino que pues, Jaime Benítez fue muy bueno reclutando talentos para la UPR y sin duda alguna pues estaba en su mira y sabe Dios si hubo algo ahí que se choteó de universidad a universidad y él tenía pues este, digamos, pues el dossier, digamos, la carpeta, como dirían aquí en Puerto Rico, o más que nada, pues, informes de las situaciones que estaban pasando allá y uno aprovecha para reclutar, pues, las mentes más brillantes para la UPR, ¿no? Y sin duda alguna, pues, esta época de los 50 y los 60, sin duda alguna, pues, la UPR tuvo grandes profesores, ¿no? Y pues el reclutamiento de mentes buenas pues siempre ha sido una prioridad de las instituciones de educación de avanzada y sin duda alguna pues la UPR dentro de toda su subversión pues sí tiene una posición privilegiada dentro de las instituciones superiores. Así que pues tú sabes, the more the merrier, ¿no? Y sucede que pues Jaime Benítez lo invita y dentro de los acuerdos, ¿no? Jaime Benítez lo manda a hacer una historiografía de Juan Ponce de León y gracias a la UPR, Vicente Murga va a España, ¿no?
y hace una investigación formal en el archivo de India de Juan Ponce de León, ¿no? Como lo que es, ¿no? Que es el verdadero fundador del pueblo puertorriqueño. Y básicamente de aquí no solamente va a salir la biografía de Juan Ponce de León que vamos a discutir ahora, sino que sale técnicamente la historia documental de Puerto Rico, que es un proyecto que ha seguido hasta el día de hoy, ¿no? Que empieza en los 1950 y para los 2020 todavía están publicando literalmente pues documentos que son importantísimos para la historia de Puerto Rico, específicamente esos periodos tempranos del 16 del barroco. Así que vemos cómo a través de esta situación, ¿no? Y McManus, yo realmente me gustaría aprender más de él, ¿no? Conozco la historia del PAC, ¿no? Pero me gustaría saber cuáles eran sus posturas en relación a Vaticano II, ¿no? Me gustaría saber cuáles eran las posturas de Murga también. Obviamente, pues Huerga sabemos que vivió hasta ahora, hasta el siglo XXI, y obviamente, pues estuvo con Vaticano II desde el comienzo, ¿no? O por lo menos eso parece, pero generalmente cuando hay pugnas entre sacerdotes en este periodo de tiempo, pues siempre hay algo de modernismo en algún lado, ¿no? Específicamente, pues esa época de Juan XXIII, ¿no? Pío XII, ¿no? Y Pablo VI, ¿no? Esa época de transición pre y post 1958, pues es interesante porque pues ese es el momento crítico dentro de la historia católica en años recientes y siempre es bueno identificar dónde está la gente, ¿no? Obviamente McManus forma el PAC, que para muchos historiadores liberales pues es un pequeño demonio, ¿no? Porque pues representa todo lo anticuado, ¿no? Todo lo arcaico según la historiografía liberal, porque pues es católico, ¿no? Y pues se forma en parte como reacción a las medidas liberales de los populares, específicamente lo que era el aborto y lo que era la pornografía, que sin duda alguna son grandes males que aquejan hoy en día nuestra sociedad y que pues la formación de ese partido pues representaba más allá de una reacción, o sea, representaba un fervor que había en el pueblo, ¿no? Que lamentablemente pues hoy en día, 60 años, 70 años después, pues está por ahí disuelto, ¿no? Y meramente pues hay que congregarlo nuevamente dentro de algo coherente y para ello pues hay que hacer el trabajo de base que técnicamente pues de eso constituye gran parte de este canal, ¿no? Y nada, esta obra la sacan y básicamente esta biografía es un éxito, ¿no? Precisamente porque es la primera y recordemos que Juan Ponce de León es una figura bien importante, o sea, no solamente es el primer puertorriqueño, técnicamente si te pones a pensarlo, quizás junto a Esquivel, ¿no? Pero este es el primer conquistador. Este es el primer conquistador que se lanza a conquistar, ¿no? Uno podría decir, bueno, que Colón fue el primer conquistador. Bueno, sí, Colón fue el descubridor, el almirante, ¿no? Pero ya desde los 1490 empiezan los conquistadores y los primeros terrenos significativos van a ser Cuba, Jamaica y Puerto Rico, ¿no? Que son Esquivel, Velázquez y Ponce de León. Y de esos tres, pues el más famoso va a ser obviamente Ponce de León, ¿no? Porque no solamente descubre Puerto Rico, sino que también descubre Florida. Y esta biografía, pues fue un éxito porque fue la primera biografía significativa de Ponce de León en la Academia Moderna, ¿no? Y Huerga habla de que pues se consideró traducirla, pero nunca se hizo. Yo leí el texto, tiene unas cosas muy buenas. Lo que pasa es que pues tú sabes, hay mucha documentación, uno pierde el hilo, ¿no? Estaría cool hacer algún tipo de organigrama dentro de esta obra, ¿no? Quizás para una futura cuarta edición. Hace falta más recursos lineales, creo yo, pero es una gran biografía. Es una gran biografía y refuerza sin duda alguna lo que hemos leído de Huerga hasta el momento. Y hay unas cosas bien interesantes y uno leyendo esta biografía se da cuenta por qué Huerga escribe La familia Ponce de León, porque dentro de todo, más allá de ser un gran éxito, y a Huelga y a Vicente Mulga le dieron premios, según Huelga, ¿no? Vicente Mulga siempre dijo que la biografía que había hecho de Ponce de León era imperfecta y le faltaban cosas. Y efectivamente hay varias cosas en esta edición que Huerga señala que están mal. Entre ellas, la primera es la fecha de nacimiento, que ya la hemos discutido. Murga sostiene que fue 1460 y hemos hablado que esa fecha se ha sostenido por muchas personas, por mucho tiempo,
pero que ya sabemos que pues es efectivamente 1474 por el testimonio de Juan Ponce de León en su primer viaje de regreso a España, ¿no? También tenemos la idea de la cuestión de Granada, ¿no? Que Murga sostiene que quizás participó, Huerga sostiene que no lo hizo. Yo sostengo que es una posibilidad, ¿no? Hay mucha investigación que hacer, especialmente en relación a ese Ponce de León temprano, ¿no? Y yo creo que el lugar idóneo para buscar es en cualquier tipo de documentación que trate la vida del infante Juan, porque al parecer Juan Ponce de León estuvo en la corte del infante Juan, donde conoció a González Fernández de Oviedo, donde conoció a Nicolás Dobando, y el infante muere en el 1497. Y como hemos hablado, pues Juan Ponce de León tuvo que haber venido en 1502 por Obando, que es la conexión dentro de la corte de Juan, del infante Juan, porque pues al parecer estaba Frei Sánchez, ay Dios mío, se me olvidó el Guzmán, Sánchez de Guzmán, ¿no? Estaba Frei Sánchez de Guzmán y estaba también pues Frei Nicolás Dobando. Y al parecer Oviedo era un paje, al igual que Ponce de León, pero Ponce de León era paje de Guzmán, ¿no? Y dentro de esa corte, pues todo el mundo se conoció y al parecer esa fue la conexión para terminar como bando, ¿no? Y según Huerga, otra cosa que Murga no dice es la cuestión del segundo viaje, ¿no? De cómo, gracias a Oviedo, ¿no? Y su crónica, siempre se ha sostenido por mucho tiempo que Ponce de León llega en el 1493, pero Huerga sostiene que fue 1502. Y pues Mulga sostiene que fue en el segundo viaje, ¿no? Y otros datos interesantes es la cuestión de la esposa, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante, de Leonor. Leonor por mucho tiempo se pensaba que era una hija de mercaderes de la Española y creo que yo mencioné esto aquí. Luego, gracias a Cayetano Colitoste, se crea esta leyenda de que era una princesa taína, ¿no? Y al parecer eso es previo, porque yo recuerdo, yo creo ay Dios mío, este tipo, se me olvida el nombre. Yo creo que este poeta del siglo XIX, que se me olvida el nombre, Dios, Borinquen, ¿cómo es que se llama? Disculpen, déjenme, me van a colgar, ¿no? Estoy colgado. Déjenme buscar aquí eh, rápidamente a quien me estoy refiriendo, porque quiero decir un nombre y obviamente no es ese, porque el nombre que quiero decir es de un compositor y no de un poeta. Ya, José Gautier Benítez. José Gautier Benítez alude a que Ponce de León se casa con una taína, ¿no? Cayetano Colito, pero eso es falso. Huelga sostiene de que pues fue una noble, ¿no? Y tengo entendido que pues Salvador Tío también sostiene que tuvo que haber sido una noble. Así que como podemos ver la obra, escrita en 1958, Murga dice que le faltan cosas. Huelga corrige estas cosas, pero lo que le falta, pues Huerga concluye que son los datos de la familia, ¿no? Que está en ese libro nuevo que estamos leyendo, ¿no? Porque este libro termina básicamente hablando de la descendencia de Ponce de León, ¿no? Ponce de León tiene un hijo, que vamos a hablar de él más adelante, que es Luis, se convierte en dominico y termina de religioso en Centroamérica y Suramérica. Una de sus hijas, la que se casa con el licenciado de Gama, muere y al parecer no hubo descendencia porque de la Gama se vuelve a casar después con otra persona. Y después tenemos a María y a Juana que se casan con los hermanos Troche, ¿no? Gaspar Troche se lleva a su esposa a Centroamérica y García Troche es el que se queda en Puerto Rico con su esposa y ellos van a ser los progenitores de Juan Ponce de León II, que va a ser un puertorriqueño bien importante, ¿no? Porque es el primer gobernador criollo y técnicamente pues fue una persona que tuvo muchos cargos en la isla, como vamos a ver más adelante, el que trae los restos de Juan Ponce de León a la isla. Y es bien interesante, mano, porque, y de hecho la historiadora Gelpi trata este tema con las familias de San Juan y creo que vamos a hablar de ella también eventualmente, pero la historia de Juan Ponce de León es bien importante porque como dice Huelga, o sea, su descendencia es imperativa para entender el siglo XVI y el siglo XVII. Y yo creo que hasta parte o principios del XVIII. Porque, ok, Juan Ponce de León muere. ¿Qué hizo Juan Ponce de León? Bueno, fundó Caparra,
técnicamente fundó el puerto de Puerto Rico, aunque haya sido Puerto Viejo, ¿no? Para aquellos que sepan, Puerto Nuevo en San Juan se llama Puerto Nuevo por Puerto Viejo, porque el puerto viejo de San Juan correspondía más o menos a lo que está detrás de ese mogote que divide lo que es la Kennedy de la de Diego, que al otro lado, pues sí es la de Diego y vas a tener la cárcel federal y tienes esa carretera que te lleva para Cataño, ¿no? Que pasa por las oficinas del periódico El Nuevo Día y que sigue hasta Cataño. Pues esa parte de la costa ya, que es la famosa costa de Guaynabo, que nadie sabe que existe, que hoy en día pues es un puerto industrial, por ahí estaba el Puerto Viejo, ¿no? Y Puerto Nuevo se llama Puerto Nuevo porque pues es la urbanización nueva que se construye a mediados del siglo XX para esa área que correspondía más o menos al Puerto Viejo, ¿no? Y él funda eso, que eventualmente va a ser el Puerto Rico, ¿no? Él técnicamente participa de la mudanza, aunque no esté de acuerdo. Y básicamente, pues dentro de sus acciones tienes la diócesis y tienes el blasón. Y eso es Juan Ponce de León, que ahí tienes un montonón de cosas que son súper importantes. Pero después eso sigue, porque después vemos que es probable que su hijo tuvo que ver con el convento de los dominicos y que a través de la herencia de Juan Ponce de León, como él era dominico, pues él trajo eso a Puerto Rico. Y dentro de eso, pues tienes la iglesia de San José. Luego tienes a Gaspar Troche, que se casa con una de las hijas de Juan Ponce de León, y ese va a ser como el que va a continuar la línea. ¿Y qué hace Gaspar Troche? Construye la fortaleza, empieza a construir el morro, o por lo menos da señalamientos de que va a meterle mano al morro, ¿no? Obviamente construye Casablanca, ¿no? Y después tienes a Juan Ponce de León II, que va a ser gobernador y que va a hacer otra obra. Y luego tienes a otros descendientes. Y técnicamente, en teoría, tienen que haber descendientes al día de hoy, pero ya esa línea está rota, ¿no? La familia Ponce de León, desgraciadamente, pues deja la isla en el siglo XVIII. Y es muy triste porque, pues, esa sería, pues, la estirpe de nuestra clase alta. Esa sería, pues, la sangre que correspondería a lo que sería una clase alta puertorriqueña que nunca ha existido, como hemos hablado, o por lo menos nunca ha existido dentro de nuestra modernidad. Y quizás por eso es que los desvaríos de Puerto Rico, no necesariamente en términos de fracaso, sino en términos de falta de homogeneidad, ¿no? Falta de dirección, falta de coherencia, pues no se cuajan, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿con quién cuaja? Pues cuaja con las familias que sustituyen a esas familias o las que toman su lugar dentro de lo que es la nueva concepción decimonónica de la cédula de gracia en adelante. Específicamente, pues estoy hablando de los Rivera, ¿no? De los Muñoz, perdón, de los Muñoz, Muñoz Rivera, Muñoz Marín y subsiguientemente pues sus descendientes, ¿no? Que todavía están por ahí. Pero esa familia pues fue muy importante y recordemos, la mentira, Satanás, el nuevo orden le hace la guerra a la familia porque la familia es la institución básica de la sociedad. Y si tú quieres destruir la sociedad, tienes que destruir la familia. Y si quieres destruir un país, tienes que destruir sus familias ricas, tienes que destruir sus familias de clase alta, porque esos son pues las neuronas, ¿no? Esos son el cerebro, la cabeza. O sea, uno camina con los pies, uno baila con la cintura, uno tira puños con las manos y uno piensa con la cabeza. Y uno no puede caminar con las manos y pensar con los pies. O sea, y como consecuencia de esa realidad orgánica de cómo son los estamentos sociales de la organización social del hombre, pues uno tiene que darse cuenta de la importancia de tener una clase alta y lamentablemente en Puerto Rico no la ha habido, pero tenemos la historia de esta familia que pudo haberlo hecho y lo hizo durante el siglo XVI y XVII. Y eso es algo bien importante que hay que recalcar y que vamos a hablar más adelante. Y ahí es que uno tiene la conexión entre la biografía de Mulg y la biografía de Huerga. Huerga básicamente en breves capítulos resume todo este libro y lo resume de una manera bastante leal, me he dado cuenta. Este libro es muy bueno si quieren ver los chismes que hay, ¿no? La auditoría que le hacen antes de irse al segundo viaje de Florida ¿cómo era que se llama? Sancho de Velasco, me puede equivocar, ¿no? El peo que tenía con Diego Colón, ¿no? También los peos que tenía con el ir y venir, ¿no? O sea, es fascinante los viajes que este tipo hizo. O sea, este tipo se tira un viaje de transatlántico, después se tira el viaje para Puerto Rico, está ida y venida, ¿no? Entre la Española y Puerto Rico por lo menos dos veces o tres veces.
porque recordemos que aunque haya ido en el 1508, se sabe que previo había hecho algunos viajes de expedición y posterior él regresa y después vuelve y después pues va a la Florida y después va a España, regresa, después va a España y regresa y después va a la Florida y muere. O sea, este es un hombre que estaba en movimiento constante, ¿no? Y en esta obra pues podemos ver esos ires y venires. Y como mencioné, esta obra fue un éxito, eh, pero Murga decía que estaba incompleta y exhortaba a otros estudiosos, a otros historiadores para estudiarla más profundamente y eso es lo que efectivamente hace Huerga. Y Huerga no solamente hace eso, o sea, Huerga básicamente continúa el proyecto de historia documental de Puerto Rico que Vicente Murga había comenzado precisamente pues con esta encomienda de hacer esta biografía de Ponce de León, ¿no? Eh, Murga describe a Ponce de León como un colonizador magnánimo. Es bien interesante cómo cuando uno lee los biógrafos de Ponce de León, todo el mundo destaca, por lo menos hasta el momento, todo el mundo destaca lo bueno que era Ponce de León, ¿no? Yo también he visto las conferencias en internet de académicos angloparlantes y hispanoparlantes y todo el mundo habla bien de las obras de Juan Ponce de León y cuando uno lee la biografía uno se da cuenta de que pues este hombre lo que le importaba más que nada era establecerse y echar raíz. O sea, lo que le importaba a este hombre era la conquista, ¿no? Lo que le importaba a este hombre era la gloria, ¿no? Y cuando uno diga gloria, pues claro, porque lo que le importaba era la riqueza y ser famoso. No, 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 no. Él lo que le importaba era la gloria de seguir esparciendo lo que es la buena nueva de Jesucristo, la verdad del logo y su única iglesia a través de la empresa de la conquista. Y también vemos también el enfoque dentro de lo que es la consolidación agraria. Vemos que Juan Ponce de León más que nada es un vaquero, ¿no? En el sentido de que está bregando con cuadrúpedos todo el tiempo, prefiere la cuestión de la comida que pues sin duda alguna fue una parte integral de la conquista, ¿no? Tenemos hoy en día a personas diciendo tonterías de minerías de oro como si, tú sabes, como si eso era lo único que venían en un país que no tenía infraestructura, que era una sociedad pagana y que pues tenía que acoplarse a la realidad pues climática y acoplarse a las realidades agrícolas que tenían que aprender y adaptar a las suyas. O sea, es bastante ridículo porque lo que sucede es que eso era lo que quería mencionar, ¿no? Que como los biógrafos, todos, hablan muy bien de Juan Ponce de León. En cambio, la gente que habla mal de Juan Ponce de León no son personas que están especializadas en el campo del siglo XVI. Hasta ahora, en mi opinión, a menos que estemos hablando, pues, de este hombre, Suet Vadillo, ¿no? Que más que nada ha dedicado su vida a hacer una contrahistoria venenosa, ¿no? En contra de todo lo puertorriqueño, porque pues, obviamente el hombre pues no es cristiano, eh, el hombre probablemente es ateo, ¿no? O debe tener algún tipo de religión neopagana, ¿no? O sabe Dios qué, pero todos los autores del siglo XVI, o sea, o hablan bien de Juan Ponce de León o destacan de que pues él no era tanto minería, era más la cuestión de agricultura. Y tampoco estoy siendo un apologista de la minería porque yo estoy seguro de que había minería y que los abusos que habían pues eran parte de la realidad humana, ¿no? Como hoy en día hay abusos en todas partes, sino que pues se explotan dentro de una agenda liberal, posteriormente marxista y actualmente filomarxista para destruir nuestra historia, porque nuevamente si destruimos a Juan Ponce de León, destruimos la conexión directa que Puerto Rico tiene a la verdad del logo desde un punto de vista historiográfico. Si destruyes a Ponce de León, destruyes el nexo a lo que es el THC de la tradición católica única, lo que es obviamente la conquista hispánica, que es parte integral de nuestra identidad hispana, y finalmente lo que es el rol de Puerto Rico dentro de la historia de la cristiandad. Y es bien curioso eso, ¿no? Y de hecho, por eso estamos haciendo esta serie nuevamente, o sea, de cómo la gente que habla mal de Juan Ponce de León, pues habla mal de él sencillamente porque es blanco, europeo, occidental, español. Con eso es más que suficiente para muchos acéfalos hoy en día, ¿no? Que se han tragado toda la propaganda que le han vendido desde que son niños, ¿no? Que ha sido propaganda fabulosa, ¿no? Porque ha sido muy exitosa en embrutecer a las personas en su suicidio espiritual colectivo, ¿no? Y nada, esta obra es muy buena.
Obviamente no es algo que van a conseguir en cualquier lado, tienen que ir a una biblioteca, pero es bien chévere porque pues nos adentramos más dentro de la biografía de Ponce de León que pues constata lo que acabo de mencionar, ¿no? Y nuevamente, aquí copié en las notas de la lectura los errores de Murga, ¿no? Juan Ponce de León no se casó con una india, ni tampoco con una hija de un mercader de la Española, sino con alguien que era de los estamentos bajos de la nobleza castellana, igual que Juan Ponce de León, a lo cual alude que probablemente, como tenía el mismo apellido, era una prima o algo, ¿no? Pero eso pues no lo sabremos hasta que alguien haga la verdadera investigación, ¿no? Nuevamente, eh, importante, en el prólogo nos enteramos que es Juan Ponce de León II, el nieto de Juan Ponce de León, que muere en el 1591, el que atestigua que Juan Ponce de León efectivamente nace en San Tervás de Campo. Para que vean qué loco es esto. O sea, nosotros sabemos el año de nacimiento de Juan Ponce de León por un testimonio que él dio. Y sabemos que él nació en San Tervás de Campo por un testimonio que dio su abuelo. Para que ustedes vean todo el trabajo que hace falta para realmente redescubrir a esta persona tan importante para nuestra historia, ¿no? Eh, Vemos también que en agosto de 1508 él llega a Puerto Rico y él regresa al español en mayo de 1509, ¿no? Estos no son errores, estos son notas adicionales, ¿no? Importante, Murga destaca algo que Huerga señala indirectamente de que muchas de estas cacerías que vemos hoy en día denunciadas por la nueva historia, obviamente ocurrieron, de eso no podemos negarlo, ¿no? Pero obviamente ocurren dentro de una situación bélica declarada, no es como que vamos a cazar taínos porque es un deporte, no, no. Aquí hay una situación de guerra, especialmente en el 1511 y 1513. Y Juan Ponce de León, que no haya hecho cabalgatas, de seguro tuvo que tener encontronazos con grupos de taínos guerreros en algún momento, ¿no? Pero Murga alude a que las cabalgatas eran más idea de Diego Colón y de Javier Cerón, perdón, de Juan Cerón y Miguel Díaz, ¿no? Eh, Vemos también que se distinguió, ok. Eh, ok, todas las notas que estoy leyendo ya lo dije aquí en el video. Déjenme seguir leyendo a ver si tengo cosas que no he mencionado, ¿no? Vamos a ver. Ok. Vemos aquí datos interesantes. Juan Fernández de Arévalo es técnicamente el primer párroco de Villa Caparra. Y esto es previo a que el obispo esté en Puerto Rico, ¿no? O sea que recordemos que el obispo, si no me equivoco, es 1511 o 13. O sea que en ese periodo de tiempo el párroco oficial es este señor, ¿no? Vemos los pleitos con Diego Colón, que esto, yo hice un video, el video de la película donde yo hablo de esto, así que no creo que es meritorio hablarlo aquí porque es un revolú, ¿no? Y no hemos llegado a esa parte todavía de las cosas que suceden en Puerto Rico con Diego Colón. Eh, en el 1511 se declara la guerra a los taínos, pero más que nada es Cerón y Díaz y no Juan Ponce de León, ¿no? En el 1512 él logra la licencia de avanzado para Vinini y en el 1513 él descubre Florida, que vamos a hablar de eso. Y después en el ir y venir, ¿no? Él regresa a España, viene para acá y después regresa y después se va a Florida. Y nada, yo creo que esto es todos los datos que quería mencionar, pero esta lectura es bien chévere porque abunda más, vemos diferentes particularidades, ¿no? Y es una lectura intrínseca. Nuevamente, yo estoy haciendo esta serie para ustedes, pero si quieren leer una biografía, la más completa, tienen que leer esta con el libro de Huerga, ¿no? Con estos dos libros yo hice la película de 37 minutos que está en internet, que pienso editarla para cada 8 de agosto, pienso editarla y añadirle más cosas porque pues, aunque la subí, tiene unos errores y le quiero añadir más cosas según vayan los estudios avanzando.
Pero nada, quería hacer esta nota al calce porque pues este libro es bien chévere y es bien importante. Y noten, o sea, esta tercera edición se publicó hace escasamente en el 2015, o sea, hace menos de 10 años al momento de grabar este video. Y es un recurso muy bueno y por eso hacemos esta nota al calce. Así que nada, ya hemos hecho dos notas al calce en los últimos dos videos, pues esperamos que en el próximo pues ya vamos a ir discutiendo más la obra de Huerga dentro de lo que es ese Tour de Force, el próximo capítulo donde él habla de todos los grandes logros de Ponce de León, que más que nada pues los podemos ver en este título. O sea, Juan Ponce de León es Juan Ponce de León porque él funda Puerto Rico, él descubre la Florida y él encuentra el estrecho de las Bahamas. Y cuando vayamos a ver el escudo de Juan Ponce de León, el que se le da a Juan Ponce de León cuando regresa a España en el 1514, después de descubrir la Florida, es técnicamente el león que ya estaba en el blasón de los Ponce de León. Recordamos que el blasón de los Ponce de León es el león con las líneas rojas y amarillas de Cataluña, ¿no? Y el escudo que se le da a Juan Ponce de León, pues el león creo que lo pasan a la derecha, es el mismo técnicamente, y dividen el blasón entre el león y el otro lado tienes azul con tres islas, ¿no? Que más que nada pues representan pues Puerto Rico, Florida y también sus hazañas en Higüey, ¿no? Y es un escudo muy bonito que vamos a hablar aquí. Hay una imagen del escudo en Casablanca y es un escudo muy bello. Y es un escudo que merece ser rescatado más allá de todas estas tonterías de banderas inventadas, tú sabes, más allá de las filomarxistas, de banderas con, tú sabes, la cruz de Jerusalén, la cruz de Borgoña, tú sabes, mezclando el escudo con un montón de cosas, cuando pues hay que ir a la historia verdadera y en vez de mirar para adelante con ojos ingenuos, hay que mirar hacia atrás con ojos de respeto. Y ese escudo pues es algo muy, muy chévere, ¿no? Porque quizás se podría adaptar a cierta iconografía contemporánea dentro de lo que estamos tratando de hacer aquí. Así que nada, en el próximo vamos a seguir hablando de la obra de Huerga, así que nada, quería hablar de esto porque leí este libro y fue muy bueno. Y gracias a él, pues pude hacer la peliculita que subimos y gracias a él, pues conozco más de Juan Ponce de León y estoy más claro que nunca de que tú sabes, todo esto es propaganda, toda esta campaña de odiar nuestro pasado, de odiar a Juan Ponce de León es propaganda y ahora estoy más que claro de que pues Juan Ponce de León no es nada de lo que te quieren hacer pensar, ¿no? Más allá de su presencia en Puerto Rico como conquistador. La realidad es que durante su tiempo aquí leyendo la biografía vemos que se distinguía por el buen trato a todos, se distinguía por ser gallardo, ¿no? Por ser hidalgo, pero más que nada por defender lo suyo y respetar a todos, ¿no? O sea, Murga habla de cómo en las campañas de Ponce de León siempre se rescataban taínos y cómo en otras campañas no se rescataban a nadie. Porque recordemos que los caribes no solamente atacaban a los españoles, ¿no? Hay mucha confusión y hay mucha caricaturización, ¿no? Más allá de que si los caribes eran los taínos o no, tenemos que darnos cuenta de algo. No todos los taínos estaban en rebelión. Los taínos rebeldes no representaban a la mayoría de los taínos, como hoy en día, es como los independentistas, ¿no? Que quieren hacerse pintar como si ellos son Puerto Rico cuando son meramente 5 o 10% de la población, que lamentablemente está creciendo porque pues su revolución está triunfando dentro de esta etapa de la subversión, ¿no? Como consecuencia, o sea, los españoles no eran como que españoles contra taínos, no, eran españoles, esclavos negros y taínos guaiteados contra taínos o caribes que querían matarlos, ¿no? De dicho modo, estamos hablando de una comarca apostólica cristiana católica que se funda en la verdad imperecedera y perpetua del Logo contra un pueblo rebelde, mezquino, un pueblo que básicamente desertó la isla, ¿no? Y que se fue a otra isla y que abandonó a su sangre, que abandonó a sus taínos hermanos que habían decidido acaparar la fe de Cristo. Y tenemos que darnos cuenta de que esas peleas ocurrieron, ¿no? Y vemos en los escritos de Juan Ponce de León que, primero que nada, él no era parte de la agenda de Diego Colón. Y vemos que como Diego Colón trataba a los españoles dentro de la empresa de la colonia también, pero más que nada a los taínos, era muy diferente a la de Ponce de León. Y nada, los exhortos a que lean, a que busquen, ¿no? Más allá de esta serie, busquen. O sea, busquen y vean los videos cortitos chéveres que hago, porque pues ahí tienes toda la esencia, más allá de toda esta diatriba que hago en estos videos, que más que nada es para crear, tú sabes, algo de que circular y a la misma vez pues me ayuda a mí a estudiar, ¿no?
Así que nada, nos vemos en el próximo video, chicos, y nada, muchas gracias por estar aquí y Dios los bendiga y nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden, les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Chao, chao.